células maduras, maduras, completamente maduras. Son células que tu médula ósea produce de manera normal, pero van a estar en exceso, ¿de acuerdo? Entonces, al igual como el nombre lo dice, la presentación de una leucemia aguda va a ser agudo, ¿sí? Vamos a tener una evolución a lo mejor de semanas, cuando mucho un mes, ¿de acuerdo? Cuando el paciente empezó con manifestaciones clínicas, y una crónica muchas veces son hallazgos de laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va el paciente a donar sangre y, oh sorpresa, tiene 100,000 glóbulos blancos, ¿sale? Entonces, ahí es más o menos como hay que poder diferenciar, ¿no?, el tiempo de evolución. Algo importante son cómo las nombramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces leen a lo mejor literatura europea y vienen descritas de una manera, y leen literatura americana y van a leerlas de otra forma. Por ejemplo, leucemia mielocítica aguda, leucemia mieloblástica aguda. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? No, lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, ustedes van a poder encontrar leucemia mielocítica aguda. Ajá, a veces, pero a veces. Sí, pero luego a veces estás leyendo un libro y dices, híjole, ¿y si es otra diferente? ¿Y si es otra? O sea, ¿ok? Y luego, mieloide también es lo mismo. Mientras sea leucemia mieloide aguda, leucemia mielocítica aguda, es lo mismo. Mieloblástica aguda. Pero no puede haber una mieloblástica crónica, ¿verdad? Eso creo que quede bien claro. O sea, no es. No. Hay otro sinónimo de mieloide. ¿Cuál es? Granulocítica, sí. Leucemia granulocítica aguda, leucemia granulocítica crónica. Son lo mismo por completo. ¿Ok? Y eso quiero que no se vayan a confundir. Igual del otro lado. ¿Sí? Acá es un poco más sencillo. Leucemia linfocítica aguda, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfoide aguda, son lo mismo. ¿Ok? Y no puedes llamar leucemia linfoblástica crónica, porque acuérdense, blastos son los maduros, solamente son agudos. Linfocítica, linfoblástica y Linfoide, son lo mismo, ¿sale? Porque a mí me pasaba mucho cuando estaba a nivel de que era interno, que era pasante, yo lo leía y yo decía, es que de hecho por eso a veces creo que me disgustaba, porque no lo entendía, o sea, no entendía y no había quien se centrara en explicarme la diferencia que había. Entonces, es bien importante que conozcan que es lo mismo, pues prácticamente. ¿Va? Pues vamos a empezar con las medidas. ¿Y cómo podrían definir una leucemia? Cualquiera, leucemia aguda crónica. ¿Cómo la pueden definir? ¿Cómo? Proliferación. Un proceso de Una proliferación. Ajá, es una proliferación. Vamos a ver. Ajá, y primeramente, pues son enfermedades prácticamente usualmente invasivas de transformación maligna que ocurren en estadios precoces de diferenciación de los progenitores hematopoyéticos, por lo que las células son completamente indiferenciadas, son blastos, y producen fallo medular e infiltración orgánica por acumulación de estas células. ¿De acuerdo? Acuérdense, como mencionábamos previamente, la leucemia pues es prácticamente el sitio primario de la médula ósea, pero también tenemos sitios que pueden ser afectados de manera extramedular, que ahorita vamos a revisar más adelante. Son rápidamente fatales sin tratamiento. ¿Cuánto vive un paciente sin tratamiento con una leucemia aguda? Meses. 5, menos de 5 años. 5 años sin tratamiento de una leucemia Es un aguda. año, ¿no? 6 meses. Meses, ¿sí? No exceden los 3 meses de vida. Un 3 paciente que no, 3 meses, cuando mucho. ¿Sí? Porque obviamente
seguramente este fallo medular va a venir y ¿qué va a pasar? Pues el paciente va a estar con una neutropenia absoluta seguramente por el fallo medular. Se va a infectar, la trombocitopenia va a venir, va a ser más evidente, va a sangrar, puede sangrar el sistema nervioso central, ¿sí? Y pues prácticamente fallecen de sepsis, de hemorragia o de trombosis en algunos casos. ¿Vale? En la mayoría responden a terapias actuales y en algunos casos pueden curarse. ¿Cuáles se pueden curar? Las que son Más agresivas. La promielo, que es muy agresiva al diagnóstico. ¿Qué otra? Y las linfoblásticas en los niños. ¿Sí? En el adulto generalmente, les voy a ser muy honesto, tienen en general un pronóstico desfavorable a cualquier tipo de leucemia. ¿Sí? Cualquier tipo de leucemia aguda. ¿Sí? Pueden tener un pronóstico desfavorable. Lo de los 5 años que mencionábamos es con tratamiento, ¿no? Sí, con tratamiento. Sí, generalmente con tratamiento. Ahorita lo vamos a revisar, o sea, ahorita simplemente es hablar de que son mortales completamente sin tratarse. Estas enfermedades pueden surgir de nuevo. ¿A qué se refiere esto? Que sin ninguna alteración previa pueden desarrollarlo o en la evolución final de otras hemopatías, como por ejemplo la neoplasia mielodisplásica o las neoplasias mieloproliferativas. Realmente voy a acabar pronto. Prácticamente cualquier trastorno hematológico, su etapa final puede ser una leucemia aguda. ¿Sí? O sea, es decir, una policitemia vera y también las crónicas se pueden volver a tener una fase blástica. Entonces, generalmente, una polivera, una trombocitosis esencial, una mielofibrosis primaria, cualquier trastorno, ¿sí?, clonal de la médula ósea, su etapa final, aunque a veces son muy raras, pues que es 1 o 2% de leucemización, pero pueden hacer leucemia aguda. ¿Sí? Y muchos se relacionan también tras la exposición de quimioterapias previas. Por ejemplo, pacientes que hace 10 años tuvieron cáncer de mama, ¿sí?, o que tuvieron radioterapia. Sorpresa, ahora está pancitopénico, tiene una mielodisplasia y evolucionó a una leucemia aguda. ¿Sí? Aquí está cómo las podemos clasificar. Anteriormente las clasificábamos como linfoides y no linfoides. ¿Sí? Esa era como la clasificación morfológica, cuando no disponíamos de mayor estudios citogenéticos o de inmunotipificación. Entonces, linfoides y no linfoides, que son las leucemias agudas mieloides, pero así es como están. Era lo que explicábamos ahorita. La célula madre sanguínea se divide en dos linajes y pues puede producir una leucemia mieloblástica o una linfoblástica en el caso de las leucemias agudas. Etiología: un 10% de las personas aparentemente sanas mayores de 60 años tienen una mutación clonal subclínica en la hematopoiesis detectable en la sangre periférica. O sea, ¿se fijan? Realmente, por eso es que en las personas mayores siempre tenemos que pensar mal cuando vemos hasta una simple anemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa anemia pues es algo que en su médula ósea no está funcionando bien, algún tipo de clonalidad, un síndrome mielodisplásico y que pueda terminar en una leucemia aguda. Las terapias antineoplásicas, ¿sí? Evidentemente lo que explicábamos ahorita, pues son un factor predisponente para el desarrollo de una leucemia aguda. Síndromes hereditarios o alteraciones genéticas con predisposición, ¿como cuáles? Síndrome de Down. Síndrome de Down, ¿qué otro? Fanconi, ¿qué otro? Edward también. ¿Cuál? Edward. Ajá, Edward, ¿qué más? Neurofibromatosis. Ajá. También podría ser lo de Filadelfia. No, ella es algo adquirido, pero por ejemplo esa predisposición, el Down, el Fanconi es como de los más notorios. También algunas mutaciones, ¿sí? Mutación del TP53. Agentes mutagénicos como virus. ¿Qué virus son los que más se Epstein-Barr. relacionan? Epstein-Barr. El HTLV1, HTLV1, El VIH no lo fue. VIH también. Ajá. ¿Y fármacos? ¿Qué fármacos?
Muchísimos, pero Al- pues, al- moduladores. Ajá, inmunomoduladores y quimioterapia. Va. La leucemia es la expresión fenotípica de la transformación neoplásica celular de células sanguíneas normales o supercursores mediante el proceso de acumulación de mutaciones sucesivas de los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas: reproducción, diferenciación, supervivencia y muerte celular. O sea, siempre puede haber algún tipo de mutación que esté alterando, por ejemplo, la supervivencia, como por ejemplo BCL2. ¿Sí? Ese BCL2 es como el freno fisiológico, ¿sí? Donde el BCL2, si está mutado, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber ese freno fisiológico. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a estar acumulando esas células, ¿sí? Cada leucemia tiene ciertas alteraciones en cada una de ellas. Realmente no es relevante que lo conozcan de manera precisa, pero sí que sepan que puede estar afectado esto y que va a afectar la fisiopatología de la enfermedad. Epidemiológicamente no es un cáncer frecuente, ¿sí? No es cáncer de mama, no es un linfoma, ¿sí? De hecho, pues entra después de los 10 más frecuentes las leucemias. La verdad, afortunadamente, porque la verdad es que tener una leucemia realmente es una catástrofe para un paciente, una leucemia aguda. O sea, es muy feo, o sea, desde que el contexto de cómo llega al hospital, desde cómo lo diagnosticas y cómo va a cambiar el entorno de ese paciente, ¿sí? O sea, a veces lo oímos tan frecuente: tiene leucemia, pero realmente el decirle a un paciente tienes leucemia, vas a estar en tratamiento por 3 años por lo menos, te tienes que someter a un trasplante de médula ósea, pues realmente pues confiere muchísimo cambio en su entorno psicosocial. Casi el 10% de todos los cánceres, con una incidencia aproximadamente de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, es la neoplasia infantil más frecuente. ¿Cuál? La linfoblástica aguda es la más frecuente en los niños, ¿sí? En los niños prevalece la leucemia aguda linfoblástica en el 80% de los casos, con un pico máximo de incidencia entre los 3 y 5 años de edad. Por el contrario, las leucemias agudas mieloblásticas predominan en el adulto, con una incidencia creciente a partir de los 65 años. Pero dijo que aquí en México. Ok, aquí en México sí, o sea, la verdad es que la epidemiología está un poquito al revés. Ajá. En los niños sí va a seguir prevaleciendo, pero en el caso del paciente adulto sí vemos un poco más de leucemias agudas linfoblásticas. ¿Por qué? No sabemos todavía, pero se están haciendo algunos estudios epidemiológicos. Ciertamente también diagnosticamos muchos en un grupo que se llama adultos jóvenes y adolescentes, que si lo leen lo van a encontrar como AYA, ¿sí? Así, A-Y-A, que son en inglés. Y eso, ¿hasta qué edad lo consideramos, ese grupo de pacientes? Adultos jóvenes hasta los 40 años. ¿Sí? Ese es como nuestro grupo etario. ¿Okay? Ahora, ¿qué van a responder en el examen nacional si se los preguntan? Lo que está aquí, ¿sí? Eso van a responder. Leucemias agudas linfoblásticas más frecuentes en el niño y leucemias mieloides agudas en el adulto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo voy a clasificar? Ya vimos que hay 2 tipos de neoplasias, pero va a haber algunos procedimientos que necesitamos realizar para poderlas clasificar. ¿Cómo las clasifico según? Puedo ser por morfología, por inmunotipificación y por biología molecular. ¿Sale? ¿Qué voy a utilizar? Por ejemplo, para clasificarlas morfológicamente, tinciones, un aspirado de médula ósea y teñirlo. Ajá, con tinciones citoquímicas. Hay algunas tinciones, por ejemplo, el PAS, el negro de Sudán, algunas tinciones que la verdad están en incompleto desuso, ¿sí? Para una correcta clasificación. Lo que a lo mejor podemos utilizar un poco más es la tinción de Wright y Giemsa, o la tinción de Mike Granville, que dice aquí Giemsa. Son 2 tinciones, ¿sí? Donde nos tiñe la laminilla del aspirado de médula ósea y le hacemos una revisión morfológica, y en algunos casos utilizamos la tinción de mieloperoxidasa. ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer esa diferenciación? Literal, solamente. Si veo que mi laminilla me pinta para mieloperoxidasa,
pues va a ser una mieloide. Si no me pinta para mieloperoxidasa, me inclino por el otro lado y es como una decisión rápida para clasificarla. ¿Es una linfoblástica o es una mieloblástica? Voy a utilizar la citogenética, ¿sí?, para realizar estudios de cariotipo, FISH para anomalías específicas, y creo que de lo más importante es la inmunotipificación. ¿Qué es la inmunotipificación? ¿Qué son los CDs? Clúster de diferenciación. Ok, esos clústeres de diferenciación. Acuérdense que el grupo celular que esté afectado, es decir, nosotros metemos la muestra a un citómetro de flujo, que es literalmente un equipo como de una biometría hemática con rayo láser, pero le van a poner unos colorantes a esas células. Entonces va a identificar esos antígenos de superficie, que van a diferenciar a un grupo celular de otro. Entonces, ¿cómo? Van a decir, pero ¿cómo lo hace? Ok, bien sencillo. Meten la muestra, el rayo láser va a determinar las poblaciones celulares. Y aquí sí es operador dependiente en muchas ocasiones, porque uno debe de conocer cómo es la maduración normal de la médula ósea, y va a haber una población ahí gigante, posiblemente, o anómala. Entonces, ¿qué hace? Se selecciona esa, literalmente manualmente, o el mismo programa del equipo lo hace, selecciona, y voy a empezar a identificar qué está expresando eso. Y obviamente hay paneles ya donde, por ejemplo, se llama Neuroflow, o ya paneles que el laboratorio mismo elige, y va a identificar: esta expresa CD19 o esta expresión es de CD19, ese marcador de CD19 es B, entonces dice, es una linfoide B. O expresa CD4, CD8, eso es de T. O expresa CD34, es de inmadurez, ¿sí?, pero está expresando marcadores mieloides, ¿sí?, como CD34, CD33, CD13, ok, entonces se inclina por mieloides, y así es como podemos clasificar y tener prácticamente el grupo celular que está siendo afectado. Y la biología molecular, utilizamos paneles de secuenciación masiva, ¿sí?, para conocer genes que estén alterando, ¿sí?, y que estén mutados, que se relacionen con cierto tipo de neoplasias. Entonces, les puedo decir que hace 20 años tal vez, ¿sí?, o sea, que a lo mejor a ustedes se les hace muchísimo tiempo, pero todavía literalmente era el microscopio y los ojos del hematólogo quienes decían, es una mieloide, es una linfoide. Ahorita eso ya es imposible, ¿sí? Ahorita ya, okay, echamos mano de la morfología, pero ya después echamos mano también del inmunofenotipo, y ya me va a decir ahí es B, es T, es mieloide, y qué tipo de mieloide, ¿sí? Y ahora, pues lo mejor para todo esto es utilizar los paneles de secuenciación donde me digan qué mutaciones tienen, para poder clasificar, literalmente ponerle nombre, apellido, código postal y todo lo que se necesita de la neoplasia, ¿sí? Porque obviamente así la vamos a conocer un poquito más. Ok, hablando de las características diferenciales entre una leucemia aguda linfoblástica y una mieloblástica, morfológicamente, pues obviamente son los blastos. En el caso de leucemia aguda linfoblástica vamos a encontrar blastos completamente inmaduros o linfocitos inmaduros, y en leucemia aguda mieloblástica algún dato de diferenciación mieloide. ¿Por qué a veces es más difícil clasificar una mieloide? ¿Hay más células que están en ese grupo? Exactamente, o sea, la maduración de la serie mieloide es mucho más amplia y involucra más células. Sí, involucra desde un eritrocito, involucra un megacariocito, involucra toda la serie granulocítica, ¿sí?, en toda su etapa madurativa, ¿sí? Entonces, por eso a veces la clasificación correcta de una leucemia mieloide aguda pues es más difícil. En la LLA no va a haber bastones de Auer. ¿Qué es un bastón de Auer? Citoplasmáticas de gránulos de la célula. ¿De qué gránulos? ¿De qué son? De inmadurez, ¿no? Es mieloperoxidasa. Son gránulos de mieloperoxidasa que se aglutinan y forman como inclusiones en la célula, ¿sí? Y se van a ver como unos bastoncitos, como unos,
literalmente como unos pelitos dentro de la célula. Y eso pues nos habla de inmadurez de la serie mieloide. La linfoide no va a tener. Aquí, bueno, citoquímica, mieloperoxidasa, pues no va a estar presente en el LA, en el EMA, pues sí, va a estar presente. Esterasas inespecíficas, esas son las tinciones específicas de las que hablaba. ¿En dónde van a estar? Van a estar presentes en LMA, M4, M5. Ahorita vamos a revisar qué significa eso del M4, M5. El ácido periódico de Schiff van a estar positivas prácticamente en las dos, ¿sí? Y la fosfatasa ácida están más presentes en las leucemias T y en las M6. ¿A qué se refiere con en bola? En bola, o sea, es como tibia en la célula. Ah, ok. ¿Sí? Es prácticamente, te digo, es un operador dependiente de cuando tú lo estás viendo al microscopio. Inmunoglobulinas y genes de TCR, pues normalmente los vamos a encontrar en las neoplasias B, ajá, y en LMA es muy difícil. Inmunofenotipo específicos de línea linfoide y obviamente específicos de línea mieloide. Les digo, la forma más fácil de identificar o de clasificar es con una inmunotipificación. Cromosomas y genes, translocaciones y anomalías genéticas moleculares específicas de LLA y de LMA. ¿Cómo son o cuáles son las más afectadas en el LLA? ¿Conocen algunos? Algunos genes mayormente afectados en el LLA. 814. Ajá, sí. 1221. De la folicular. También 1221. Sí, pero se relaciona también en el 922. 922. 922 es doble. Cronicoide. Es un mieloide. Mieloide crónica, pero se también ponen la aguda y tienen LLA 30%. No, pero pronóstico los niños y los adultos tienen mejor pronóstico sí. tienen peor pronóstico todas. 30%. Me mintieron. 30%. 30%. La inversión del 16. Ajá, ahorita las vamos a revisar. Vamos a hablar de leucemias agudas linfocíticas. Es una enfermedad neoplásica de linfocitos inmaduros o células progenitoras de linfocitos, tanto de linaje B como de T. O sea, puede ser de una u otra. El fenotipo inmunitario de las células leucémicas refleja la línea celular y la etapa de diferenciación de los clones transformados. ¿A qué se refiere esto? El linfocito pasa por diferentes etapas de maduración. Desde que es sumamente inmaduro, que le llamamos un linfocito pro, ajá, luego lo llamamos un linfocito pre, y luego un maduro, ¿de acuerdo? Pasa por diferentes. ¿Y qué pasa ante eso? Gana y pierde ciertos marcadores, ¿sí? Entonces, conforme va madurando, va a ir ganando algunos marcadores y va a ir perdiendo otros marcadores. En los pacientes menores de 45 años, la supervivencia a 5 años es del 75% aproximadamente. Esto involucra diferentes factores. Presentación inicial de la enfermedad, tratamiento que estemos utilizando, si el paciente fue a trasplante de médula ósea o no fue a trasplante de médula ósea. Son diferentes factores que desde el diagnóstico podemos considerar. Aproximadamente 25% de supervivencia de 45 a 54 años alcanza los 5 años y disminuye en cada década más o menos 6% en mayores de 65 años. Realmente un paciente mayor de 65 años con una leucemia aguda linfoblástica, su pronóstico es sumamente desfavorable. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ahora, ¿cómo clasifico a una leucemia linfoblástica según su morfología? Hay una clasificación que se llama de la FAB. La clasificación FAB solamente es morfológica, es de el grupo cooperativo franco-américo-británico, ¿sí? Y pues prácticamente fue un consenso entre varios expertos en leucemias, ¿sí? Y se vio y se clasificó solamente en 3. Y así era como lo clasificábamos antes. O la verdad es que a veces también cuando reportas un aspirado de médula ósea que está francamente infiltrado con una leucemia, tú pones al final del reporte si es una leucemia, pones datos morfológicos compatibles con una leucemia aguda linfoblástica, L1, L2 o L3. Es lo único, así es como las 3 como los podemos clasificar. Y evidentemente según el tipo de blasto que esté involucrando. En el caso de L1 son blastitos pequeñitos, ¿sí?
¿sí? Son con un núcleo súper compacto, la cromatina pues está muy densa, ¿de acuerdo? Son casi desprovistos de citoplasma, se fijan, casi no hay. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, que es así, a veces les llamamos que están en espejo de mano. ¿Cómo? Espejo ¿Cuál es? de mano. Que tiene un palito. Sí, que tienen como espejo de mano, o sea que están así, pero casi. Luego, ese es el E1, como les decía, es un grupo homogéneo, casi todas las células se fijan, se ven muy iguales. El núcleo es redondo, regular, casi no tienen nucleolos, de hecho parecen incluso a veces linfocitos maduros, ¿sí? Y el citoplasma es escaso y cuando lo encontramos está ligeramente basófilo. ¿Qué significa basófilo? Y luego, L2, ¿sí? Es más heterogéneo, son células mucho más grandes, si se fijan a la comparativa, se ven más grandes. El núcleo es irregular, con escotaduras, a veces tienen algún tipo de diferenciación incluso monocítica, como si estuvieran arriñonados en algunas situaciones como aquí, y sí tienen nucleolos. ¿Cuáles son los nucleolos? Estos, ¿sí? ¿Ok? Y L3, sí, son como, o sea, dentro del núcleo, ves como otras bolitas dentro, ¿sí? Son como estas, ¿sale? Y en el caso de la L3, que es prácticamente una leucemia ya más madura, son células grandes generalmente, con núcleo redondo ovalado, y tienen unos nucleolos prominentes. Y llama la atención esto, las vacuolas. Sí, parece como si tuvieran ustedes al blasto y le hubieran dado balazos. Sí, y tienen ahí, de hecho lo ven y ves como el fondo blanco en el microscopio. Entonces se ven así. Generalmente a la L3 se le conoce como leucemia tipo Burkitt. ¿Sí? Así se llama. No es lo mismo que el linfoma de Burkitt, pero se llama leucemia tipo Burkitt y son blastos del L3. Doctor, ¿qué dijo que eran las bolitas que se veían en el L2? O sea, como dentro de... El nucleolo. Ok. Los nucleolos, esos tienen nucleolos abundantes. L1 no tiene nucleolos, L2 ya tiene nucleolos, L3 más nucleolos, hasta 3, 4 nucleolos, pero lo que llama la diferencia es la vacuolización. ¿Sí? O sea, las vacuolas, les digo, o sea, como un balazo. ¿Ah? Ok, esa era la primera clasificación de la FAP y posteriormente ya se clasificó según la inmunología o la citometría de flujo. Normalmente las podemos clasificar como las de células B, leucemias agudas de precursores B, y normalmente se relaciona, a veces que podemos relacionar la morfología con la citometría de flujo. Muchas veces ya al ojo experto, tú estás viendo la morfología y ves, híjole, esta va a ser seguramente una pre-B o una pro-B. ¿Por qué? Porque la cromatina es así, o sea, como que empiezas a hacerte un poquito más asertivo, ¿sí? Y empiezas a hacer correlación, ¿sí? De la morfología contra lo que muy seguramente te va a estar reportando tu citometría de flujo, que es el inmunofenotipo. Entonces, LLA de precursor B, generalmente el 80% tienen morfología L1 y L2, expresan CD19, CD22, 79A, al menos 2 marcadores. ¿Sí? Luego LLA Pro B, LLA común, LLA Pre B, eso es la diferencia que los hace. Por ejemplo, común, que expresa CD10, la Pre B reporta inmunoglobulinas en la superficie celular, en el citoplasma. Luego LLA-B madura, 5% morfología L3, expresa inmunoglobulinas de superficie capa o lambda o cadenas ligeras citoplasmáticas, eso es en B. En el caso de T, pues son T precoz, T corticales y T maduras, y esos son los marcadores que se van a expresar. ¿Sí? Entonces la pasada era la histopatológica. Esto es morfológico. Ah, morfológica. Morfológico. Sí, ok, va. ¿Sale? El patólogo no va a saber ver esto. Ok, es el hematólogo. Es el hematólogo. Ok, va. ¿Sí? O sea, si tú mandas una muestra de aspirado de médula ósea al patólogo, Ok. eso no lo ven. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es como si el patólogo es como si estuviera viendo
por 100 eso. O sea, normalmente tú le mandas el hueso y ven así las celulitas y ellos saben identificar muy bien el hueso y la población del hueso de la médula ósea. El hematólogo sabemos ver el aspirado. ¿Sale? Hablando de leucemias agudas mieloblásticas, es una neoplasia originada de la célula hematopoietica multipotencial y se caracteriza por proliferación clonal de células blásticas anormales y trastornos en la producción de células sanguíneas normales que resultan en anemia, trombocitopenia y cifras de leucos bajas, normales o altas. Eso ahorita lo vamos a hablar en manifestaciones clínicas. Dependiendo del número y de células leucémicas en la sangre. Y aquí las podemos clasificar y aquí sigue siendo todavía la morfología un gran apoyo para poder clasificarlas. ¿Por qué? Porque tenemos el subtipo de la FAB y si se fijan tenemos de la M0 hasta la M7, ¿sí? Y aquí es donde vemos involucrada todo la maduración celular de la serie mieloide. M0 son blastos completamente indiferenciados, ¿de acuerdo? En M1 tenemos blastos ya un poco más maduros, pero sin diferenciación hacia algún linaje. M2 ya vemos blastos un poco más maduros, esos ya tienen gránulos o bastones de Auer. M3 ya vemos diferenciación, ya veo promielos muy granulares o variantes en algunos casos con abundantes bastones de Auer. M4 empiezan a manifestarse ya ahí los monocitos y mieloblastos, de hecho así se llama, mielomonocítica, y tenemos una variante que es la M4-EO que va a tener eosinofilia. Luego tenemos M5 que es monoblástica pura, ¿sí? Es decir, la célula que va a estar involucrando son los monocitos o monoblastos. La M6 es la eritroleucemia, ¿sí? Es de glóbulos rojos prácticamente o de precursores eritroides. Y M7 la megacarioblastica. Esta sí es importante que se conozcan como todo, ¿sí? Cada una de ellas. Cada una de estas tiene manifestaciones clínicas diferentes o van a ser cosas que son no diferentes, pues las van a ser características o algún cierto tipo de característica que la va a hacer diferente a cada una de ellas. Aquí está la incidencia. ¿Cuál es la más frecuente? La M2, posteriormente M4, ¿sí? Posteriormente la M3, M1, son como muy iguales, ¿sí? Y la menos frecuente, afortunadamente, M7 y M6. Afortunadamente les digo porque los casos que he visto, que no han sido muchos, a lo mejor han sido unos 5, cuando te está llegando el diagnóstico, el paciente ya se está muriendo. ¿Sí? Es la verdad muy feo y muy... Aquí están las alteraciones citogenéticas que se asocian. Cada uno de los subtipos se asocia con algún tipo de característica. Y les voy a mencionar los que son clínicamente relevantes o que tienen que conocer. En M0 la verdad es que ninguna. O sea, no es algo relevante porque el pronóstico no va a cambiar. En M1, si se fijan, no tiene ningún tipo de alteración. M2 sí es importante, 821, sí. Esa sí es muy importante porque le confiere un mejor pronóstico al paciente, la translocación 821. Y de hecho, si nosotros detectamos que el paciente tiene 821, el tipo de tratamiento va a cambiar por completo. ¿Sí? Esta de M3 es súper importante, la 1517. De M4 sí son importantes, la inversión del 16. Y de ahí en adelante, creo que ninguna. O sea, esas tres son como las más relevantes. ¿Sale? Esta sí es súper importante porque la va a hacer diferente a todas las demás, esa translocación 15-17. Porque incluso ya en la hematología, por ejemplo, cuando vamos a un congreso,
analizamos leucemias mieloides agudas y revisamos leucemias promielocíticas diferente. ¿Por qué? Porque su tratamiento es completamente distinto, el enfoque es completamente diferente, se tratan diferente, tienen un pronóstico diferente y es, hagan de cuenta, un tema aparte para nosotros. ¿Ok? Bien. Ahora, acá es como vemos los blastos y aquí es donde sí entramos por eso en una, de verdad, a veces es muy complejo la morfología, porque ustedes aquí los ven bonitos. O sea, cuando ves el microscopio realmente dices, ¿qué es esto? O sea, la verdad no sé qué es esto. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesa realmente que conozcan y sepan y o sea, simplemente que los vean. Ajá, que vean cómo son los blastos, cómo son los bastones de Auer, por ejemplo. Aquí es donde vemos, aquí me ponen un bastón de Auer, son como inclusiones solamente dentro del citoplasma. ¿Sí? Donde más podemos ver bastones de Auer es en esta. Ajá, es la M3. Estos son bastones de Auer. A veces les llamamos células en empalizada porque están todas así, los bastones unos sobre otros. ¿Sí? Y la promielo, bueno, ahorita vamos a revisar, la promielocítica, pues hacen CID súper grave, y vamos a ver pacientes sangrados, trombosados, o sea, son realmente muy delicadas. M5, M4, todas las de diferenciación monocítica, hacen mucha afección fuera de la médula ósea y pueden hacer, por ejemplo, infiltrar las encías, sistema nervioso central, la piel, diferentes manifestaciones. Pero esta diapositiva se me hace relevante pues para que vean la heterogeneidad que tiene la LMA, ¿sí? O sea, son células muy diferentes cada una de ellas, ¿sí? Pero sí es muy importante que sí estudien, por ejemplo, de M0 a M7, que sepan cómo se llaman cada una, ¿verdad? Y el comportamiento muy posiblemente que van a tener cada una de ellas. ¿Qué tipo de masa que infiltraban encías? ¿Qué otro de los que Piel, sistema nervioso central. De hecho, las monocíticas, acuérdense, que ¿cuáles son las monocíticas? M4 y M5, ¿se acuerdan? Esas pueden hacer afectación fuera de la médula ósea a cualquier lado. Pulmones, riñones, a cualquier otro lado pueden estar infiltrando. ¿Qué otra leucemia hace ese tipo de afectación? No mieloide. Las linfoides. Las linfoides. Las linfoides también pueden hacer afectación fuera del sistema nervioso central, testículo y hígado y vasos. ¿Okay? Ahora, manifestaciones clínicas. Chicos, ¿ustedes pueden diferenciar clínicamente a un paciente que tiene algún tipo de leucemia aguda? Creo que lo único es la dureza de los síntomas. Ok, vas a tener o sea, de que llega y que dices, llegan y te dicen, ¿En 2 semanas? ajá, estaba sentado, a veces llegan, estaba en la prepa el chavo y se empezó a sentir mal, le empezó a salir sangre de la nariz y pues, pues por eso venimos. Realizas una biometría hemática y sorpresa, ¿no? O sea, 15,000 plaquetas, neutrófilos en 200, hemoglobina de 7, ¿sí? Entonces, la agudeza de los síntomas a veces sí es muy, muy notoria.